¿Por qué no le encuentro sentido a los teams en Classroom of the Elite? Ahora hablaré del por qué no le encuentro sentido a los teams en Classroom of the Elite, o para ser más preciso, mencionaré todas las cosas turbias que Ayano Koji le ha hecho a los personajes femeninos que se enamoraron de él. Voy a empezar por turnos, y me iré desde el personaje que más ha sufrido por parte de él y en base a mi opinión. Las que tengo en la lista son Kei Karuizawa, Onami Ichinose, Arisu Sakayanagi, Kikyo Kusida, Susune Orikita, Airi Sakura y Maya Satou. Antes de comenzar, que quede claro que no tengo problemas con las personas que solamente son parte de un team, pero la verdad es que no le encuentro sentido ser parte de uno, y además no le encuentro sentido que haya teams. Sin embargo, sé que como esto es ficción, Ayano Koji es un chico listo, inteligente y atlético, y los personajes femeninos tienen una personalidad y diseño que a la gente le encantó, pues en parte entiendo. O sea, la autoinserción y además como son fans de algún personaje femenino y ese mismo personaje se ve feliz al lado del protagonista, bueno entre comillas feliz, pues se entiende, pero aún así con todo lo que ha hecho el protagonista, además de su personalidad y cuál es el género principal de la obra, pues creo que se entiende porque no le encuentro sentido a los teams. Ahora sí comenzamos. Kei Karuizawa. La primera en la lista es Kei Karuizawa. Ella conoció la verdadera naturaleza del protagonista en el volumen 4 del primer año. A veces siento que sus fans y gran parte del fandom olvidan lo que le hizo en el primer año, ya que muchas veces vi cómo romantizaron su relación, incluso hasta la fecha, y todavía critican a otro personaje femenino y su relación con el protagonista. Sin embargo, hoy vengo a recordar lo que hizo Ayano Koji con ella. Básicamente estuvo al inicio diciéndoles a Manabe y sus amigas, quienes eran compañeras de Ryuen, que vio a Karuizawa empujar a su amiga y compañera de clase, sin saber realmente si era cierto. Luego planificó todo un plan, en donde manipuló a Hirata para que llevara a Karuizawa en un espacio aislado del barco, manipuló a Manabe y sus amigas para que la golpearan y así provocar su intimidación. Después le hace algo que es prohibido y penado por la ley en el ámbito sexual, luego la llama parásito, la manipula con una promesa de protección y chantaje, para que le sirva como un peón. Más tarde en el volumen 4.5 del primer año la obliga a hacer cosas para un plan que tenía en mente en aquel entonces, después de utilizarla para sus planes por varios volúmenes. En el volumen 7 Ayano Koji tenía calculado que algo le pasaría a Karuizawa por parte de Ryuen y dejó que pasara para poder manipularla y convertirla en un peón obediente. En aquel volumen Karuizawa se enteró de la traición de Ayano Koji, o sea al final supo que todo fue un plan de él en el examen del barco que sucedió en el volumen 4 del primer año. Entonces luego de varios volúmenes donde Ayano Koji estuvo utilizando a Karuizawa, ya sin chantajearla llega el momento en que decide usarla como novia artificial. Se da cuenta de los sentimientos que ella tiene por él y pues a él se le ocurre utilizarla como un experimento en donde quiere aprender del amor y la llama el libro del amor Kei Karuizawa. Eso sucedió en el volumen 11.5 del primer año. Más tarde cuando le da un beso en la boca, dice que están en la segunda mitad del currículum del amor y al final dice que este romance llegará a su conclusión, porque ya está destinado a afrontar una prueba sumamente difícil. Esto sucedió en el volumen 4.5 del segundo año. Después de varios volúmenes donde siguió usando a Karuizawa, él le dijo a Nagumo que si Kei desaparecía, era solo eso, ni más ni menos, incluso le dijo que habría sido de gran ayuda porque habría facilitado la limpieza. Luego de que Nagumo le dijera que estaba mal de la cabeza, Ayano Koji dijo que alguien loco es el que toma decisiones equivocadas basadas en sus emociones. Según él, es lo mismo que si es un extraño, amigo o un familiar. Cuando llegue el momento de fracasar y abandonar será tu fin. La prioridad es siempre protegerte a ti mismo. Esa es la solución inamovible. Ahora aquí es cuando se pone un poco dudosa la cosa, porque al final del segundo año se pudo comprobar que Kei Karuizawa sí sabía que Ayano Koji no la quería y le estaba utilizando, por lo que esta relación era artificial y es que si le sumamos que ella sí sabía desde antes de empezar la relación, que Ayano Koji se dedicaba a manipular y usar a la gente, ya que veía a las personas como herramientas, pues se complica la cosa, pero voy a agregar esto que hizo Ayano Koji de todas formas. O sea, para mí se puede considerar una infidelidad, pero artificial, y puede resultar extraño o suene un poco absurdo este término, pero es que básicamente a Karuizawa no le importaba que la usara y que usara a los demás. Más tarde explico esto. Pero volviendo con Ayano Koji,
Esto que le hizo a Karuizawa es algo relacionado con Ichinose y que de hecho también lo voy a poner en la lista de las cosas malas que le hizo a ella, pero de una forma más explicada, pero como ahora estamos con Karuizawa me voy directamente al punto. En el volumen 8 del segundo año, Ayano Koji fue a buscar a Ichinose. Sabía que ella estaba enamorada de él y que tenía novia, artificial. Pero aún así va y pues la abraza, le limpia las lágrimas, la consuela cuando estaba deprimida y esto lo hace en un lugar solo, oscuro y con nieve. Aunque ya sabemos que la manipuló, pero eso lo explicaré más a detalle cuando le toque a ella, ahora es turno de Karuizawa. Después de ese suceso, Ayano Koji invita a salir a Ichinose, e incluso de forma algo descarada se lo dice a Karuizawa y pues aunque Karuizawa ya sabía que había un motivo por el cual Ayano Koji iba a ayudar, entre comillas, a Ichinose y a su clase. Básicamente cuando le dijo a Ayano Koji que había un motivo oculto para eso, pues seguramente supo que los iba a utilizar y manipular para sus planes. A Karuizawa no le gustaba que fuera a tener una cita con Ichinose. Bueno salir con ella en su día libre y es que en ese momento pues Karuizawa sospechaba que iba a usarla de una forma similar o igual a como la utilizaba a ella en aquel entonces, y pues eso no le gustaba, o sea la forma, que la utilizara daba igual siempre y cuando no fuera de cierta manera. Después Ayano Koji dejó que Ichinose le tocara la cara, dejó que Ichinose se tomara una foto con él poniendo su mano alrededor de su brazo, y al final dejó que Ichinose le diera un abrazo. Todo esto fue cuando Ayano Koji era novio artificial de Karuizawa, y pues bueno ya lo mencioné antes, pero como tal lo vuelvo a mencionar, esto lo permitió para manipular a Ichinose, y pues Karuizawa ya en ese entonces sabía que Ayano Koji estaba usando y manipulando a Ichinose, aunque no creo que supiera los detalles específicos, o sea la forma exacta en cómo le estaba utilizando. Entonces pues aquí la razón por la que considero esto una infidelidad artificial es porque de entrada la relación que tenían Ayano Koji y Karuizawa era artificial, ya que ella misma sí sabía que Ayano Koji nunca la amó y le estaba utilizando, además de que sabía que estaba manipulando a sus compañeros, pero no le importaba, de hecho hasta se lo justificaba y le ayudaba con sus planes. Por lo tanto, solo tenía problema con la manera en que manipulara y usara, ya que realmente para en ese entonces sí sabía que estaba manipulando a Ichinose, pero sin saber la forma exacta. Sin embargo sospechaba al respecto, por lo que en conclusión para ella su pensamiento era que a los demás Ayano Koji podía manipularlos como quisiera, siempre y cuando no fuera de cierta manera, o sea que no sea igual o similar a como a ella la utilizaba, solo a ella la podía utilizar de cierta manera. Entonces pues bueno, a esto le llamo infidelidad artificial, la exclusividad de cómo utilizarla era lo importante. Otra cosa que Ayano Koji le hizo a Kei y que también le afectó a otro personaje femenino, fue que le tomó fotos comprometedoras y guardó una para chantajear a Sakayanagi. Luego al final del segundo año, Ayano Koji iba a usar esa foto en caso de que Karuizawa no aceptara la ruptura. Entonces termina con ella como si nada, y ahí es cuando se confirma que Karuizawa sabía que Ayano Koji no la quería, que fue una relación unilateral y que la utilizó, aunque cabe destacar que Karuizawa sabía que la relación era también para ella. Esto quiere decir que sí sabía bastante bien el propósito de esa relación y también sabía que iba a llegar a su fin. Ichinose Onami. Ahora vamos con la segunda en la lista, ¿quién es Ichinose Onami? Este caso incluso empezó bastante temprano, ya que Ayano Koji puso notas en los buzones que decían que Ichinose tenía demasiados puntos privados de forma ilegal y había culpado a Ryuen por ese incidente. Eso pasó en el volumen 6 del primer año. Luego en el volumen 9 del primer año fue cuando Ayano Koji vuelve a poner notas en los buzones, pero esta vez las cartas decían que Ichinose es una criminal, sin embargo aquella vez no culpa a nadie. Esto provocó que Ichinose tuviera una caída bastante fuerte, ya que se encerró en su cuarto al estar deprimida. Tal parece que ella estaba traumada por el incidente que ocurrió, si bien estuvo mal lo que hizo. No lo hizo con mala intención y era un adolescente de 14 años que lo que quería era darle un regalo a su hermana por su cumpleaños ya que siempre tenían que abstenerse por problemas económicos y que el sacrificio de su madre no fuera en vano. Sin embargo pues su madre la dejó traumatizada, y pues nunca habló con ella después del incidente, de esto tal vez hablaré en otro video. Volviendo con Ayano Koji, pues de alguna manera logró deducir de forma algo parcial lo que hizo. Hay un video que hice sobre cómo planeó su caída y explica cómo pudo deducir su secreto hasta cierto punto, pero total que después de provocar su caída con ese plan malvado, Ayano Koji va a su habitación constantemente aún sabiendo que Ichinose no quería que volviera a visitarla.
Esto lo hizo con intención de manipularla, lo cual logró, ya que provocó una situación donde ella estaba en un gran problema y en desesperación, luego llega él como un salvador. Esta es una técnica de manipulación muy efectiva. Después de que Ayano Koji la ayudara, entre comillas, a salir de ese problema y superar de cierta manera ese trauma, Ayano Koji le dice que si necesita hablar con alguien cuando tenga problemas puede hablar con él, escucharla y apoyarse en él. Obviamente esto lo hizo con intención de manipular, pero lamentablemente pues Ichinose no iba a saber eso y terminó enamorándose de él, cuando le dijo eso. Luego Ayano Koji vuelve a utilizar a Ichinose en sus planes y pues digamos que la salva, otra vez entre comillas, de ser novia por contrato de Nagumo, ya que Ichinose quería los puntos privados para salvar a uno de sus compañeros de la expulsión. Sin embargo, pues Ayano Koji le presentó una opción que era salvar a Ryuen de la expulsión y a cambio obtener los puntos privados necesarios para salvar a uno de sus compañeros. Esto provocó que ella lo viera más como una persona valiosa, ya que incluso desde antes Ayano Koji le preguntó al respecto del asunto y pues realmente al final acabó la estaba utilizando. Por cierto, esto sucedió en el volumen 10 del primer año. Siguiendo más adelante en el volumen 11.5 del primer año, Ayano Koji vuelve a aprovecharse de un momento de vulnerabilidad de Ichinose. Cuando la ve en medio de la lluvia, decide llevársela a su cuarto, luego la consuela y le empieza a seducir físicamente. Después hace una promesa con ella, que es verse dentro de un año y decirle todo lo que piensa de ella. Sin embargo, eso fue parte de su plan y también pues dice internamente que si al final se llegaba a desmoronar él iba a ser el que le dé el tiro de gracia. Más tarde en el volumen 2 del segundo año, Ayano Koji le deja en claro a Ichinose que no dejará que sea expulsada de la escuela, ya que Ayano Koji confirmó la determinación de Ichinose al decir que protegerá a sus compañeros y que si alguien tuviera que ser expulsado primero de su clase sería ella. Por lo tanto, pues aquí de nuevo Ayano Koji vuelve a manipular y usar a Ichinose en sus planes. Más tarde en el volumen 4 del segundo año, Ichinose le avisa a Ayano Koji que Tsukishiro y el profesor Shiba iban a intentar expulsarlo, pero de una forma bastante turbia y pues Ichinose por el amor que le tenía a Ayano Koji decide avisarle a pesar que Tsukishiro la amenazó a ella con expulsar a sus compañeros. Sin embargo, ella tenía que escoger entre salvar al amor de su vida quien le ha ayudado tanto a ella y su clase o salvar a sus compañeros y dejar que el amor de su vida corra peligro. Esto es parecido al dilema de la tranvía. En ese momento Ayano Koji le preguntó por qué le avisó a pesar de la amenaza y pues Ichinose le declaró que lo ama de forma inconsciente y justo después de ese momento se dio cuenta de sus sentimientos. Entonces Ayano Koji la vuelve a usar y le dice que irá al lugar donde lo iban a intentar expulsar por la fuerza para no ponerla a ella y a su clase en peligro y así salvarlos. De hecho se lo dio a entender tal cual así, aunque realmente esto provocó que Ichinose se enamorara aún más, y para él era solo otra táctica de manipulación más. Después de eso, en el volumen 4.5 del segundo año, Ayano Koji no le da un rechazo digno a Ichinose ante su declaración de amor en la isla. Deja que se vaya sin decirle ninguna palabra y no habla con ella después. La verdad es que esto es algo que probablemente hizo intencionalmente para seguir con sus planes y poder usarla para después. Más tarde de verse ocasionalmente unas pocas veces sin decirse una palabra en ciertos volúmenes, Ayano Koji en el volumen 8 del segundo año cuando fue el viaje a Hokkaido, él va a buscar a Ichinose, ya que sus amigos la estaban buscando y no la encontraban. Así que Ayano Koji la encuentra, decide ver qué le pasaba, ya que ella era una pieza importante para sus planes. Entonces analiza el estado de Ichinose y decide fingir darle apoyo emocional, la manipula emocionalmente otra vez en su momento de mayor vulnerabilidad emocional, ya que no podía dejarla a su suerte. Llegó a la conclusión que podría abandonar la escuela por todos los problemas que ha estado cargando, por lo que decide abrazarla, le limpia las lágrimas, y decide darle unas palabras cálidas para que pueda aligerar su carga. Le hace creer que puede apoyarse en él y de esta manera darle fuerzas para que pueda continuar hasta el fin del segundo año. Para ser más exactos, Ayano Koji le dijo que cuando las cosas se ponen difíciles, está bien llorar, que puede pedir ayuda cuando esté en problemas. Todo el mundo tiene debilidades. Luego le dijo que si no tenía el valor para dar el primer paso, podría echarle una mano. Sin embargo, sabía que ella estaba enamorada de él y sabía que Ichinose estaba en mal estado, en parte por su relación con Karuizawa.
pero aún así decidió manipularla de forma tan rastrera aún sabiendo que a ella le dolía que no podía tener una relación especial con él o incluso no podía acercarse a él porque él estaba en una relación con Karuizawa. Este movimiento que realizó Ayanokoi provocó que Ichinose se volviera obsesiva hacia él. Más tarde, en el volumen 9 del segundo año, Ayanokoi decide volver a manipular a Ichinose y alimentar más su obsesión. Ayanokoi decide invitarla a salir aún sabiendo que estaba en una relación con Karuizawa. Después de la salida de amigos, Ayanokoi permite que Ichinose le toque la cara, con el propósito de seguir manipulándola y usarla para sus planes. Luego llegan otras ocasiones en donde no pone límites y deja que ella haga cosas como dejar que ella se tome una foto con él poniendo su mano alrededor de su brazo. Eso pasó en el volumen 9.5 del segundo año. Más tarde en el volumen 10 del segundo año, Ayanokoi deja que Ichinose le dé un abrazo, y pues parece chiste repetido, pero lo permitió para seguir usándola. Se le hacía un sujeto de experimento muy atractivo para él. Ayanokoi continuaba alimentando la obsesión de Ichinose, seguía jugando con sus sentimientos y no paraba de manipularla emocionalmente. Aunque en parte estuvo mal por parte de Ichinose hacer eso, ya que hasta donde ella pensaba tenía una relación real con Kei, lo cierto es que Ayanokoi la estaba usando y se puede decir que específicamente era una víctima de él, además que él fue el que le provocó esa obsesión romántica, lo cual llevó que Ichinose se le acercara así y además de que Ayanokoi se aprovechaba de sus sentimientos y si le hubiera parado probablemente ella no hubiera continuado, pero Ayanokoi al final se aprovechó de sus sentimientos y solo aumentaba más su obsesión para su beneficio. Por cierto, como Karuizawa sí sabía que Ayanokoi estaba usando y manipulando a Ichinose. Incluso en el volumen 8 del primer año le pasó dicha información relevante de Ichinose y otras chicas. Por lo tanto no fue inocente en la situación entre ellos dos. Se podría decir que también fue cómplice de Ayanokoi, ya que si le agregamos que ella sabía cómo era él antes de empezar su relación artificial con él, ella le justificaba sus acciones y le ayudaba con sus planes por convicción, incluso cuando salía con él y hacía de todo lo que hacen las parejas. Por lo tanto creo que se podría decir que las dos fueron víctimas y victimarias de sí mismas en la situación. También cabe destacar que Karuizawa se puso feliz por algo horrible que Ayanokoi le hizo a Ichinose y de eso vamos a hablar. Como penúltima cosa que Ayanokoi le hizo a Ichinose y fue la más grave. En el volumen 12 del segundo año durante el examen especial y final del segundo año, Ayanokoi la destroza mentalmente, le dice que él fue el que puso la carta en el buzón que decía que ella era una criminal. Luego le dice que todo este tiempo la ha estado usando, le dice que la promesa que hicieron al final del primer año, lo que pasó en la isla del segundo año y también lo que pasó en el viaje en Hokkaido fue todo un plan en donde él la estaba utilizando. Esto provocó que Ichinose quedara en estado de shock y no pudiera concentrarse en el examen, lo cual provocó que perdiera un examen importante, ya que si perdía la diferencia de puntos aumentaría significativamente, lo cual condenaría a su clase estar en la clase de hasta la graduación. Esto provocó que Ichinose quedara traumatizada y muy lastimada, lo cual provocó que se volviera loca. De por sí Ichinose antes del examen especial, intentó reprimir su obsesión por Ayanokoi y aceptar que tenía una relación con Karuizawa. Esto solo provocó que ella se obsesionara más. A pesar que intentó odiarlo por lo que le hizo, no pudo, ya que los sentimientos que tenía por él eran muy fuertes. Entonces, cuanto más intentaba odiarlo, más se obsesionaba con él. Como última cosa que le hizo a Ayanokoi y a Ichinose. En el volumen 12.5 del segundo año fue a visitarla a su habitación para comprobar el resultado de su experimento, siguió comportándose cruel y cínico con ella, aunque después de esto, está complicado la cosa, y no pienso hablar de ese punto a detalle en este video, tal vez luego hable de lo que pasó con ellos dos en esa escena de una forma más detallada y analizándola, pero por ahora creo que se puede considerar que fue sexo consentido, pero éticamente corrupto. Pueden ver mi video de la teoría de que Ayanokoi sí podía escapar en la noche de la promesa para que se den una idea. Sin embargo, pues se terminaron usando mutuamente en esa escena. Además tomen en cuenta que Ichinose estaba mentalmente inestable, o sea loca por culpa de sus tácticas de manipulación y el experimento que hizo con ella. De hecho le hizo algo prohibido por la ley en los ámbitos moral y psicológico. Hasta el momento son aliados que se utilizan mutuamente. Por lo tanto creo que se pueden considerar amigos con derechos artificiales.